jueces femeninos. En México, en este momento, tenemos ejemplos muy claros de los dos modelos. No tenemos que irnos ni a la Grecia antigua, ni a la Mesopotamia, ni a Egipto, para ver que los dos modelos, el matriarcal y el patriarcal, siguen coexistiendo en la realidad social de nuestro país. Y voy a utilizar dos ejemplos que salieron en noticiarios de la televisión hace un año o dos. Ser mujer en San Mateo del Mar, Oaxaca, equivale a no tener derechos, soportar golpes, maltratos y estar bajo las órdenes del padre o el esposo prácticamente para toda la vida. Hay mujeres que aguantan por los hijos, por los hijas. En esta comunidad Coahuila las mujeres son discriminadas simplemente por el hecho de ser mujeres. No tienen derecho a nada y en muchos de los casos ni siquiera elegir a la pareja con la que formarán su familia. Y de feo la mujer ya llega a su casa, su mamá a avisar a su papá que y dice su papá, y él le dice, pues regrésate, porque ya te casaste por lo civil, ya te casaste por la iglesia. La discriminación contra las mujeres guavas llega a tales extremos que según los usos y costumbres de San Mateo del Mar, ellas no tienen derecho a elegir a sus propias autoridades. Para votar el presidente, ¿no? Puros hombres que hacen una reunión general, pues, puros hombres, no hay mujeres. No sé por qué, pero hay otro lado sí con mujeres, ¿no? Por ejemplo en Juchitán, así, vota sus presidentes municipales, pero acá no. En pleno siglo XXI aún hay quienes creen que la vida de las mujeres de San Mateo del Mar únicamente está destinada a trabajar y procrear hijos. La situación de las mujeres indígenas en Oaxaca es la misma desde hace cientos de años y no parece cambiar. Por el momento ya no les queda más que callar y aguantar, sin perder la esperanza de conquistar algún día los espacios que merecen. Este fue un reportaje que apareció en la televisión y parecería que no tenemos que irnos a hurgar en los museos del Louvre o del Museo Británico para encontrar ejemplos en donde efectivamente las mujeres no tenían derechos políticos y sobre todo ahora usando el pretexto de usos y costumbres, sabemos que en algunos lugares, precisamente en municipios del sureste del país, las mujeres no tienen reconocidos todavía los derechos que la Constitución les otorga en el ámbito federal y en el ámbito estatal. Esto es en San Mateo del Mar, en Oaxaca. Pero no tenemos que irnos fuera del estado de Oaxaca para encontrarnos otro modelo en donde, curiosamente, porque hay más equidad de género, los propios analistas y los reporteros le llaman modelo matriarcal, precisamente porque, acostumbrados a la preeminencia del rol masculino o patriarcal sobre las mujeres, nos parece que es un matriarcado cualquier elemento en donde haya cierto equilibrio de roles. Y es precisamente a unos cuantos kilómetros de San Mateo del Mar, en Juchitán, ahí en Oaxaca, donde vamos a ver este testimonio. Por su papel en la sociedad y la forma de llevar las riendas de su hogar, se asegura que en esta ciudad existe un matriarcado. Pues manda la mujer, todo donde quiera dice que ¿por qué manda la mujer dinero? Porque está trabajando también. Con su trabajo las mujeres zapotecas de Juchitán aportan a sus casas prácticamente los mismos recursos que los hombres. La mayoría se dedica al comercio, son ellas las que mueven la economía del municipio y por leyes no escritas, todas administran las finanzas del hogar. Aquí nuestro esposo el dinero que gana en la semana entrega a nosotros. Las juchitecas, a diferencia de la mayoría de las mujeres indígenas, no son mujeres discriminadas, marginadas ni maltratadas. Haya trabajado a la semana, pues ya le entrega la sobra a la esposa y la mujer pues tiene que administrarlo, ¿no? Aunque la mayoría prefiere no llamarla matriarcal, la sociedad juchiteca se ha caracterizado siempre por la importancia de sus mujeres. Claro que hoy diríamos que son mandilones, pero no. Yo, por ejemplo, me decían, ¿tú eres mandilón? No, a mí yo no soy mandilón porque mi mujer todavía no me da permiso para ser mandilón. Pero aquí estamos viendo que la existencia de los diferentes tipos de modelos no es algo que tengamos que ir hacia a la historia antiquísima, sino que sigue estando presente en regiones de nuestro país e incluso en familias que conocemos, en donde ausente el padre, la madre es la jefa de la familia, y entonces a un padre le parecería que es
disfuncional o anormal el rol importante que puede desempeñar la madre en torno de la familia. Actualmente se sabe que los modelos patriarcales, con ese nombre, empezaron a generalizarse hace unos 5000 años, por lo menos en lo que llamamos convencionalmente el mundo occidental. Esto es la parte occidental de Euroasia, en donde, como todos sabemos, se generaron las primeras civilizaciones occidentales, empezando con Mesopotamia, Egipto, desde luego la conexión con Judea, luego con la Grecia clásica y finalmente con Roma. Ahora, si nos preguntamos cuáles fueron los factores culturales que contribuyeron a ir estructurando esta inequidad de género, por lo menos en esta región del mundo, para no meternos en vericuetos si en China o en África o en otros lugares, en la India, este fenómeno se da o no, en el mundo occidental en los últimos 5000 años, se debe, según algunos estudiosos, a un movimiento pendular, porque se sabe que originalmente el papel de la mujer en todas estas sociedades era más destacado que el del hombre, ya que la mujer es la única que puede crear o producir el bien más importante desde el punto de vista económico y social de cualquier grupo social, que eran los propios seres humanos. Esto era algo que estaba vedado conceptualmente, ideológicamente, a los hombres. La creación de las hijas y los hijos era exclusivamente un fenómeno que podía atribuirse a las mujeres. Como los hijos nacen físicamente solo de la madre, en muchas partes del mundo las primeras culturas que surgieron fueron de tipo patriarcal, de tipo matriarcal. Y curiosamente, la sangre materna era considerada como la fuente de origen de la vida. Todas estas estatuas de la época de Sumeria y de Asiria, en la Mesopotamia, se muestra a las diosas o a las mujeres cargando un recipiente del que fluye la sangre, casi saliéndoles del vientre, y era considerada la sangre materna como la fuente o el origen de la vida. Todavía escuchamos decir a las mujeres y a los, eres sangre de mi sangre, digo, para que se vea que no es tan alejado de la conceptualización este tipo de ideas. Y se habla de los derechos de sangre. Es más, todavía hasta la época del derecho romano, el jus sanguinis se diferenciaba del jus soli, y precisamente todavía la nacionalidad la seguimos reconociendo en función de esos dos orígenes. El artículo 30 habla de que la nacionalidad se adquiere por nacimiento, es decir, por sangre, o por naturalización, que es un hecho jurídico, el famoso jus sanguinis y jus soli. Como era la dadora de vida, la mujer era la única que podía pretender que los hijos fueran de su exclusividad y que se reconociera eso como un hecho social y jurídico. Era la madre, la dueña, la propietaria, la única que podía decidir qué hacer con los hijos. Casi todas las efigies de aquella época presenten a las madres, a las matronas rodeadas de hijos, y la figura del hombre no aparece todavía. Ahora, ¿qué factores culturales apoyaron el surgimiento y el desarrollo del modelo matriarcal? Básicamente vamos a revisar rápidamente tres factores o grandes pilares: la religión o la mitología, la ciencia o la filosofía y el derecho y la costumbre. Vamos a ver por qué estos pilares afianzan un modelo, y es por eso muy difícil irlo rompiendo, porque hay que desmoronar todos estos pilares. Por ejemplo, se sabe que en los modelos matriarcales eran las diosas, en este caso Isis, en el antiguo Egipto, las que aparecen cargando a un hijo. Esto lo vamos a ver reproducido después en la era medieval con Nuestra Señora de Notre Dame, Nuestra Señora de esto, etc. Pero normalmente eran diosas o vírgenes con el hijo en el regazo. Hace miles de años se pensaba que la divinidad, por las razones que he explicado, que había dado origen al mundo y a los seres humanos, tenía que haber sido también femenina. Esto es, las primeras deidades eran diosas madres. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una Venus de Lausel,
de cerca de 22.000 años antes de Cristo, o el caso de la gran matrona de Catalhuyuk, o Chatalhuyuk, como les llaman algunos, porque eran diosas madres, y aquí está la evidencia arqueológica al respecto. Pero además, conceptualmente era muy interesante. Una diosa madre no necesitaba de nadie más, obviamente no de un varón, para crear a sus hijos, los cuales nacían virginalmente. Y hay que acordarnos que en nuestras clases de biología, cuando se decía que una célula se partía en dos sin que fuera una reproducción bisexual, se llamaba partenogénesis. Y es que Partenos es virgen. Entonces, los nacimientos de vírgenes son muy antiguos conceptualmente y aún en el término biológico. Estas diosas madres llegaron a ser adoradas en muchos sitios como diosas únicas. Estas son diosas asirias, la madre o la diosa apretándose los senos, porque de ahí surge la sangre, surge la leche, y por eso somos mamíferos fundamentalmente. Entonces esto era una impronta que era difícil de justificar. Los hombres, por mucho que se aprieten de los pechos, pues no generan leche tampoco. Pero el concepto de diosa única se genera fundamentalmente en el mundo femenino originalmente. Ahora lo vemos en el mundo patriarcal como los dioses únicos, el Dios Padre, pero originalmente era el concepto más generalizado de diosa madre. Y esta se presentaba o como diosa única o como diosa trina. O sea, la idea de deshacer o desarticular en tres por lo menos a un dios. Estamos acostumbrados a que se nos diga que es un dios verdadero con tres personas distintas, etc. Curiosamente surge en la época femenina por una razón que ustedes van a entender muy claramente. Hécate, la diosa triple de los griegos, fundamentalmente era el símbolo de esta diosa triple, y por un hecho fundamental. En las mujeres hay tres etapas muy marcadas en su vida: cuando son vírgenes, cuando son madres, o cuando llegan a la menopausia se convierten en abuelas o viejas sabias. Esas tres épocas tenían su contraparte religiosa con la diosa virgen, la diosa madre y la diosa abuela. Curiosamente muy vinculadas a un fenómeno muy obvio, que era que la luna, que la vemos todas las noches, tiene también estas tres fases muy marcadas. Curiosamente, estas tres fases se reproducen en 28 días equivalentes al ciclo menstrual de las mujeres. Entonces, ahí sí la religión estaba muy claramente ligada a lo que se podía observar en el cielo o en el firmamento. Y entonces el ciclo lunar tiene una equivalencia: la luna en creciente a la mujer virgen, la luna llena con la mujer madre y la luna en menguante con la mujer vieja o menopausa. La mayoría de las vírgenes, si ustedes se ocupan de verlo, están paradas en una luna en creciente. Casi todas las vírgenes, precisamente porque hay la correspondencia entre virgen y luna en creciente. Incluso hasta la Virgen de Guadalupe tiene esta luna en creciente, pero ya se la ha desdibujado. Ya son ahora se dicen que son los cuernos de un diablo, y que la Virgen los está subyugando. Pero en realidad todas las vírgenes, o la mayoría de las vírgenes, aparecen precisamente con esta correlación con la luna en menguante. Los primeros calendarios que tuvieron los humanos eran calendarios lunares, y permitían llevar el registro de los 13 meses que contiene el año lunar, cada mes de 28 días, por el que se regían los grupos humanos en la antigüedad. Esta Venus de Lausel, si ustedes la ven, tiene una cornamenta, es decir, con 13 incisiones, precisamente porque eran los 13 meses de 28 días, meses femeninos. Claro, esto en algún momento cambió y a los hombres no nos gustaba, y por eso inventamos el año de los 12 meses y volvimos malvado y malo el número 13. El problema es que las mujeres, al reproducir todos los esquemas patriarcales, también son tan supersticiosas que creen que el 13 es un número de mala suerte, cuando simplemente era un número de mala suerte para los hombres, no para las mujeres. El martes 13, por ejemplo. En algunas mitologías de aquellas épocas,
el primer ser humano no había sido Adán, sino había sido una mujer. Y aparece, entre otros, el mito de Lilith. Ya en las religiones judio-cristianas, particularmente en la Biblia hebrea, se habla de Lilith como la primera esposa de Adán, pero era una mujer que había sido creada también del barro, al igual que el hombre, al igual que Adán. Adán es barro, como ustedes recuerdan. Pero esto hacía que Lilith exigiera o planteara que tenía los mismos derechos que Adán. En la Biblia, si ustedes ven en el Génesis, el primer versículo dice: y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó Dios. Porque todavía había esta reminiscencia de la equidad de género conceptual original. Pero versículos después ya viene la propuesta patriarcal, y en donde ya nace, como lo vamos a ver, primero el hombre, primero Adán, y de su costilla nace la mujer. Pero en la Biblia, curiosamente, están estas dos visiones. Y esta primera mujer, Lilith, se decía que pretendía tener los mismos derechos que el hombre, y entonces no aceptaba la sumisión sexual frente a Adán, y le decía: pues a veces te toca a ti arriba y a veces a mí. Esto a Adán no le gustaba. Como vamos a ver, pronto dice la Biblia que Adán se fue a quejar con Dios, el Dios masculino, y le dijo: mándame a alguien más tranquila, ¿no? Más sumisita, como lo vamos a ver después. Pero contrastando el mundo matriarcal con el patriarcal, en el mundo matriarcal el culto religioso, curiosamente por lo mismo, como era una deidad femenina, era exclusivo de sacerdotisas. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo de la diosa femenina que es adorada, por dos sacerdotisas, como lo vemos reflejado en la existencia de pitonisas y sibilas para comunicarse con las deidades todavía en la época romana y en la época griega. La pitonisa de Delfos, la sibila de Cumas, que está como la pitón Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Pero esto era en el mundo de la religión o de la mitología. Estamos hablando del modelo matriarcal, cómo estaba apoyado por esa religión y esa mitología. Pero vamos a ver qué decía la ciencia de esa época o la filosofía. Como dijimos, la ciencia de esa época consideraba que era la sangre materna el líquido portador del principio de la vida. Y se decía que los hijos estaban hechos de sangre porque una mujer dejaba de menstruar y a los 9 meses nacía un hijo. Entonces, ¿de qué nacía? ¿De qué estaba hecho el hijo? Pues de la sangre que no había brotado en esos 9 meses. Era de la observación que llamamos ahora científica, de donde surgía esta idea de que la portadora de la vida era la madre a través de la sangre. Y en el derecho, bueno, ya sabemos que la sucesión al trono, al poder político, era de tipo matrilineal o matriarcal. Para no meternos en muchos líos, tomo como ejemplo la última Cándace egipcia o reina, que era Cleopatra. Acuérdense ustedes que ella era la que daba la legitimidad legal a sus esposos o regentes, o le llevaban hombres que después obviamente los desechaban, y tenemos el registro de que tuvo hijos ella, además de los que pudo haber tenido con los propios varones jurídicos, con Marco Antonio y con César. Ahora, el cambio de los modelos de tipo matriarcal por los de tipo patriarcal no fue súbito. Se inicia en la región que hemos llamado en torno del mar Mediterráneo alrededor de hace 5000 años. Va cambiando el modelo matriarcal por el patriarcal, en donde ya aparece la mujer, las diosas femeninas, en este caso del Olimpo, haciéndole la barba a Zeus. Vamos a ver qué factores culturales ahora son los que apoyan el nacimiento del modelo patriarcal en el mismo orden en que vimos los anteriores. El estudio de la evolución de los conceptos religiosos de la antigua Grecia constituye un buen ejemplo de cómo algunas religiones empezaron a reflejar en el mundo de lo simbólico, en el mundo religioso, los cambios que iban ocurriendo en el mundo de lo social, particularmente en lo que se refiere a los nuevos roles de género, en donde al principio el hijo era exclusivamente propiedad de la mujer
y cómo llegamos a un mundo en donde los hombres pretendemos que jurídicamente al menos los hijos ya son del padre y ya no de la madre. ¿Cómo se refleja, por ejemplo, en el hecho de que las mujeres estén teniendo que ir a luchar por la patria potestad, que curiosamente significa el poder del padre, la potestas del padre? Y así vemos que, por ejemplo, en Hesiodo, en la Teogonía, pone cómo va variando el concepto de la creación de una diosa femenina que no necesita de nadie más, y menos de un hombre, para crear a sus hijos, porque estos nacen virginalmente, partenogenéticamente, al mundo ya patriarcal, en donde es un dios padre. Zeus, que es Zeus, es Deus, Deus Piter o Deus Piter, es Júpiter entre los romanos, se pasa al concepto en donde es un dios padre, el que ahora puede crear hijos sin la participación de las mujeres. Ustedes recuerdan en la mitología, Atenea nace del cerebro de Zeus. Ya no tiene que pasar por ninguna mujer ni por ningún vientre femenino. Ese es un paso verdaderamente revolucionario, precisamente para justificar la creación religiosa, filosófica del nuevo modelo patriarcal. Pero este proceso de cambio, que fue progresivo, se inició primero con el reconocimiento social del origen bilineal de los hijos. Los hombres dijeron, oigan, también tenemos algo que se nos reconozca, con algo contribuimos, y en ese entonces las mujeres decían, sí, pero la verdad contribuyen bastante poco, y además, si no nos gusta uno, con otro total, no se hablaba de inseminación artificial como ahora, pero casi. Es decir, tú contribuyes con algo que es el inicio nada más, pero la verdaderamente importante sigue siendo la mujer. Esta es la idea de que los hijos pertenecen al hombre y a la mujer, es un inicio de equidad de género en torno de los varones. Se acepta entonces esta dualidad, pero como los seres humanos casi nunca nos quedamos en el justo medio que sugería Aristóteles, vamos viendo cómo se inventa jurídica y sociológicamente que en realidad en el mundo patriarcal la contribución verdaderamente importante es la del padre, y entonces hay que ir disminuyendo la importancia de la madre. ¡Qué trabajo echarlo! Pero